Vamos a dar inicio, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entonar una alabanza. Los invito a que abramos nuestros himnarios de cánticos espirituales para entonar esta hermosa alabanza, hermanos. 235. A solas al huerto yo voy. Espero que sí se acuerden de él. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud de paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y escuchar. Yo voy, su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Amén. No me acuerdo cómo se llama en inglés, hermano. Garden, algo de garden something. Vamos a ir en palabras de oración, hermanos. Vamos a orar. Gracias, eterno Dios, por darnos esta oportunidad más de estar reunidos como tu iglesia, con un propósito de alabar y glorificar tu nombre. Queremos pedirle que sea con cada uno de nosotros, que despeje nuestra mente y nuestro corazón cualquier pensamiento que traigamos para enfocarnos en lo que es tu palabra, y que esa palabra, Señor, la podamos atesorar y llevarla a cabo en nuestro diario vivir, y de la misma forma poderla dar a conocer a otras personas que no le conocen. Bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes, bendiga a sus familias, Padre, donde quiera que estén, guarde sus entradas, sus salidas, pero principalmente, Señor, que nunca se olviden de dónde ha provenido todo ello. Bendiga estas alabanzas que estaremos entonando, Señor, recíbalas como una ofrenda grata delante de su presencia, y asimismo, Padre, al abrir mi boca, deme palabras fáciles y sencillas, pues en Jesucristo oramos. Amén. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos. In the garden, or I come to the garden alone. Sí. Sí. Uno de los Jordan le gustaba este canto. Sí. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos. $172. Las carpetas blancas. 172, hermanos. Cuán grato y dulce.
Cuán grato y dulce. Cuán grato y dulce es cuando los que aman al Señor, gozando de la paz de Dios, se libran del temor. Cuando uno sufre y los demás le quieren ayudar, cuando un afortunado está y se pueden alegrar, cuando el cristiano sobre la envidia es vencedor, las faltas de su hermano están ocultas en amor. Cadena de oro es este amor, nos debe unir aquí, y es heredor del cielo quien lo va mostrando así. En las carpetas blancas, hermanos, creo que son las hojas últimas. Si no tienen de la página 35, 36, 37 y 38, ahí donde está mi esposa hay unas cuantas copias más, ¿verdad? Si acaso no lo tiene. Y creo que anda alrededor del 35 por ahí. Con mi Señor. A ver, espérame. Ahí voy. Qué felicidad. 10,000 razones. Ok. Página 24. 24. Page 24. Y después vamos a darle a la 25, la que se llama Donde nadie solo está. Okay. Caminaré con mi Señor. En mi Señor lo tengo todo, consuelo tengo, si acaso lloro, y si me gozo, Dios va conmigo, su amor es para siempre en mí. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. El mundo ofrece vanidades, el hombre ofrece frivolidades, nos da consuelo el Dios del cielo cuando buscamos su amistad. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. Donde nadie solo está, hermano. Página 25. Tan triste estaba yo en la oscuridad, cáliz bajo en la
soledad y sentí que lloré y grité, oh Dios, tu paz no apartes de mí. Tómame, guíame desde ahora al final, desde aquí hasta la eternidad. Tómame, llévame donde nadie solo está. Aún sin gloria ni riqueza tuviera aquí, el mundo pudiera ganar. Mas si solo me siento morir así, Señor, no puedo vivir. Tómame, guíame desde ahora al final, desde aquí hasta la eternidad. Tómame, llévame donde nadie solo está. Tómame, llévame donde nadie solo está. Amén. Y solo no estamos, hermanos. Donde nadie solo está, hermanos. ¿Por qué? ¿Quién es el que está con nosotros? Nuestro Dios, hermanos. Honra y gloria sea a Él siempre, hermanos. Vamos a iniciar, hermanos, con nuestro tema. Estamos viendo el libro de los Proverbios, capítulo, a ver si se acuerdan. Capítulo 11, hermanos, del libro de los Proverbios. Vamos en el versículo 9, hermanos. La semana pasada le dimos hasta el versículo 8. Vamos a ver si hasta dónde podemos nosotros alcanzar en esta noche, ¿verdad? Saquen sus apuntes, los que están haciendo apuntes, agréguenle más notas ahí de lo que vamos a estar hablando en esta noche, ¿verdad? Porque va a ser de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios así. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 15, hermanos. Desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Proverbios capítulo 11, versículos del 9 al 15 dice, hermanos. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la cuida La ciudad. otra. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad.
Y versículo 15 dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las finanzas vivirá seguro. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Okay. Dice la escritura, hermanos. Empieza a hablar Salomón y con una palabra media fuerte, hermanos. Y la palabra es hipócrita, hermanos. ¿Qué será? ¿Quién será, hermanos? ¿O qué será? Dice, porque aquí dice el hipócrita. ¿Qué quiere dar a entender o a qué se estará refiriendo Salomón con la palabra hipócrita? Acuérdense que es una clase, hermanos. Pueden participar todos. Es una gente mala que dice que va a hacer bien y no lo hace. Ok, sí, seguro que sí. ¿Alguien más? En inglés se diría hypocrite. Hypocrite. Alguien que dice que te voy a hacer algo y tú das mentira y le hace nada. Sí, así es. Fíjense, hermanos, la palabra hipócrita o un hipócrita viene de la palabra shanef, ¿sí? Que quiere decir una persona simulador o simuladora, una persona vulgate. Así lo traduce, hermanos, continuamente. ¿Sabe quién? Job, hermanos. Así lo escribe Job. Ya en Job capítulo 8, versículo 13, y en el capítulo 13, versículo 16, Job, hermanos, está escribiendo a este tipo de personas hipócritas. Personas que simulan algo que no lo son, hermanos. ¿Sí? Otros, hermanos, lo toman como profano. La palabra hipócrita, otros lo traducen como una persona profana, una persona impía, ¿verdad? Una persona impía, dijimos que es una persona mala, ¿sí? Tal hombre, por sus falsedades, hermanos, y calumnias, destruye a su prójimo tanto como puede esa persona hacerlo. Por eso la palabra de nuestro Dios aquí, en Proverbios capítulo 11, versículo 9, dice, el hipócrita por la boca daña a su prójimo. Fíjense lo que está diciendo aquí. Por toda la maldad, por la forma de que él se está hablando, por la forma que él se expresa, hermanos, ¿verdad? Dice, con esa facilidad tiene para poder dañar a su prójimo. Y hay que recordar, hermanos, que ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo, hermanos? El que esté más cerquita de usted, ¿sí? Todos nosotros somos nuestros prójimos, hermanos, aquí en la congregación, ¿sí? Dice aquí que aquella persona va a dañar fácilmente a su prójimo. ¿Por qué? Porque no tiene cordura, hermanos. No tiene cordura. Y lo simple y lo más fácil es decir cosas impías para dañar a la persona. A eso se está refiriendo aquí la primera parte del versículo 9, hermanos. ¿Sí? Como que nomás disimula, no hablan Sí. serio. ¿Sí? Como hipócrita. Hipócrita. Es una persona, yo creo que como que se quiere creer de dinero y no lo tiene. Sí, también. Sí. Dice aquí la definición, un hipócrita es quien finge una cualidad, Sí. sentimiento, virtud o opinión que no tiene. Entonces, alguien que finge, no es real, Sí. no es genuino. No es sí mismo, hermanos, en otras palabras. Y una persona de esta forma, fácil con sus palabras, engaña. Tergiversa todo. Sí. O le puede cambiar absolutamente todo, hermanos.
Job capítulo 8, versículo 13 y Job capítulo 13, versículo 16. Lo dice también. A esta es como Job lo describe. Aquí lo pone en el 8:13, Ujú. lo pone como impío. Dice, Sí. ¿cuáles son los caminos de todos los que vienen a Dios? Sí. Y la esperanza del impío perecerá. Sí. ¿Sí? Y ahora fíjense lo que dice el 13:16. De ahí mismo de Job. Dice, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Lo pone como impío. Una persona mala, impía. ¿Sí? ¿Verdad? A través, hermanos, o déjeme corregir algo. Fíjense lo que dice Proverbios 12:6 también. Proverbios 12:6. Dice, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Entonces, hermanos, la persona hipócrita, la persona impía, siempre está lista su boca ¿para qué? Derramar sangre. Para derramar sangre, de acuerdo a Salomón en el capítulo 12. ¿Sí? Y lo que estamos diciendo, hermanos, claramente es que es una persona que simula, ¿sí? Y que siempre está constante pensando o tratando de hacer daño a otras personas. Pero vamos a ver la segunda parte de este versículo. Porque dice, hermanos, malos justos son librados con sabiduría, hermanos. Aquellas personas justas son aquellas que siempre están hablando ¿qué cosa? ¿Cómo son esas personas, hermanos, justas? Que dicen el bien. Que hacen el bien, que hablan verdad, que no trata de dañar al prójimo, sino trata de ser de bendición para otra persona. ¿Sí? Y entonces dice aquí, hermanos, malos justos son librados, ¿cómo? Con la sabiduría, hermanos. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado sabiduría. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado inteligencia. Pero va a ser dependiendo de usted o de mí mismo, cómo yo la voy a usar. Si la voy a usar para el bien, o si voy a usarla, mi inteligencia o mi sabiduría, no para cosas buenas, sino para hacer lo malo, hermanos. Porque podemos escoger qué tipo de persona yo quiero ser. ¿Sí? Si yo le pregunto a usted, hermana Francis, ¿qué tipo de persona quiere ser usted? ¿Qué diría usted? Ser humilde. Ser humilde. ¿Sí? Y hablar verdad. Hermana Faye, ¿qué tipo de persona le gustaría ser usted? Con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría dice aquí, hermanos, esa nos va a librar. Y lo contrario, hermanos, la persona hipócrita, falsa, impía, esa solamente va a llevarlo a su propia ruina, hermanos. O como dicen por ahí, lo va a llevar a su propia tumba. Por estar haciendo lo malo. ¿Ok? ¿Sí quedó claro este versículo, hermanos? ¿Sí? Porque dice, en la boca de los malvados hay una trampa. Esta es otra versión, hermanos. ¿Sí? Dice, para los conciudadanos a través del conocimiento, hermanos. Por el conocimiento que poseen los justos y que muestran con un consejo juicioso. La paz, la seguridad están aseguradas. Esto es lo que nos enseña la Escritura, en otras palabras. ¿Sí? El conocimiento, hermanos, la sabiduría, ofrece ¿qué cosa? ¿Qué ofrece el conocimiento, hermanos? Libertad. Libertad, hermanos. Un camino fácil para los justos. Porque el que los va a estar encaminando, ¿quién es? No somos nosotros mismos, hermanos. Es nuestro Dios.
que nos va a estar llevando por ese camino justo. A eso se está refiriendo este versículo. Y Satanás estará llevando por el camino malo a todas aquellas personas impías, aquellas personas hipócritas que dice aquí. Ahora dice el versículo 10, hermanos. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Cuando una persona, hermanos, está haciendo lo bueno, cuando una persona hace lo bueno, por ejemplo, si su hijo o su hija hizo lo bueno en la escuela y le trajo buenas calificaciones a usted, ¿cómo se siente usted? Contento, alegre, hasta parecemos en veces, hermanos, porque ya hasta a mí me pasa, nos parecemos como los pavos reales, ¿sí? Andamos así, con las plumas abiertas del pavo real. ¿Por qué? Porque nos sentimos como las gallinas culecas, ¿sí? Alegres, contentos, ¿sí? Por lo que pasó. Pero esto es cuando alguien está haciendo lo bueno, hermanos. Cuando alguien hace lo bueno, dice entonces todos se van a alegrar. Hermano, cuando alguien viene a los pies de Jesucristo y rinde su vida, ¿cómo se siente usted? Contento, alegre. Dice que hay gozo ¿en dónde? En el cielo y en la tierra, hermanos. Nosotros nos gozamos, nosotros nos alegramos cuando un pecador viene a los pies de Cristo y se entrega. Asimismo dice que todos los que están haciendo lo bueno, dice que la ciudad, hermanos, se alegra. ¿Sí? Mas cuando los impíos perecen, ¿qué hacen ellos? ¿Qué quiere decir la palabra perecer, hermanos? No. Pues como que se caen, se mueren o se desaparecen. Que se desaparecen. ¿Sí? ¿Paul? Me quedé pensando que es perecen como cuando se acaban. Sí, sí. Cuando ya, hermanos, se acabó aquella persona, una persona, dice cuando los impíos perecen, cuando aquellas personas se caen, se desaparecen, dicen que ellos entre ellos mismos hacen fiesta. Hacen fiesta, hermanos. O sea, digamos que la ciudad está contenta cuando hay justicia. Sí. Pero también cuando los impíos perecen, pues también hay fiesta, ¿verdad? Sí. Porque ya se acaba esa preocupación de esa persona que es molesto. Sí. Pero muchas de las veces, hermanos, hasta escogen a otro para que tome su lugar. Y por eso hacen fiesta, hermanos. ¿Sí? Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 12. Proverbios capítulo 28, versículo 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Eso es lo que me refería, ¿verdad? Que Sí. la ciudad está contenta por el justo. Ujú. Cuando un impío se muere, se pone de fiesta. Entonces, ¿qué dice ahí, hermanos? Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. ¿Se fija, hermanos? Y da tristeza, hermanos, porque esto se ve en todas partes. Ahorita la hermana Vilma fue a checar si su carro estaba cerrado. ¿Por qué razón? Porque los pecados son internos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues que esa incertidumbre, ese peligro, ese riesgo, Inseguridades. hace a uno sentir, pues no se siente seguro. Sí. En cambio, cuando estás en un lugar tranquilo. Bueno, si aquí, por ejemplo, ella está preocupada por el carro que está, ¿verdad? Por ellos. Pues en México, yo creo que te preocupas más. Sí. Porque no sabes qué te van a quitar. Se llevan el carro, ya no. Sí. Uh-huh. Y ha pasado a varios hermanos, les ha pasado eso. Llegan a cierto lugar, a cierta ciudad, hermanos, y se estacionan, y cuando regresan,
¿Y el carro dónde está si lo dejé aquí? ¿Verdad? Se desapareció, hermanos. ¿Por qué? Porque andan la gente impía buscando para hacer daños. ¿Sí? Así es, hermanos. Ella se preocupa Fíjense. por lo que le van a robar adentro del carro y ella es porque te roban el carro, no mames, Sí. de adentro. Se dan las llantas. Fíjense, hermanos. Ewald comenta, cuando se está hablando aquí sobre la ciudad o alguna ciudad, él argumentaría, hermanos, o argumentó que tal lenguaje no podía usarse en la capital de los judíos hasta los tiempos de ¿quién? Hasta los tiempos de Asa y los tiempos de Josafat. Pero la pregunta es, ¿qué es para evitar que la sentencia se tome generalmente de cualquier ciudad o comunidad, hermanos? Una vez más, Proverbios 11:4, ¿qué dice, hermanos? Proverbios 11:4, ¿qué dice? Ya lo habíamos visto. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. ¿Qué nos enseña aquí, hermanos? ¿De qué les va a servir, hermanos? Dice, no aprovecharán las riquezas. Ya habíamos hablado concerniente a esto hace un par de semanas. ¿Sí? ¿De qué me va a servir a mí, hermanos, tener todo esto si al final no me lo voy a poder llevar conmigo? Me va a durar por un corto de tiempo la alegría y la riqueza, pero ¿qué hay después de que yo muera? Cuando venga el Señor, ¿Sí? todas esas riquezas, ¿Se acuerda de lo que le dijo al rico insensato, hermanos? Aquel que tenía muchas posesión, que dijo, ¿saben qué? Esto es lo que voy a hacer, voy a edificar mis graneros más grandes, y voy a meter todo lo que he ganado yo durante todos estos años. ¿Sí? Y ahora sí voy a festejar, voy a gozar, voy a beber, etc. Cuando le dicen, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será, hermanos? ¿Qué está diciendo Salomón aquí, hermanos? No aprovechará de nada. Nuestro dinero o el dinero, la fortuna que lo tenga, no la vas a poder negociar por salvación Sí. el día de juicio. Uh-huh. No te va a servir de nada. Sí, así es, hermanos. ¿De qué me va a servir a mí? ¿Se acuerda lo que dijo Jesucristo, hermanos? ¿De qué me sirve a mí ganar todo el mundo y perder mi alma? ¿Se acuerda? Allá en el libro de Mateo, Jesucristo, hermanos. hermano, mi papá, él tenía sus herramientas así, ya viejitas, pero él tenía. Y le dijo a sus nietos, ya estaban grandes, ¿no? Hijos, cuando yo ya no está aquí, me cuidan esa herramienta. Él siempre, que le cuidara su herramienta. No pensando en cosas materiales, no. Sí. Así es, hermanos. Y volviendo a lo que estamos leyendo, hermanos, estudiando. ¿Sí? En el bien de los justos la ciudad se alegra. Dijimos, ¿de qué va a aprovecharle aquellas riquezas en el día de la ira? Ahora dice versículo 11, hermanos, por la bendición de los rectos, la ciudad se engrandecerá o es engrandecida. Mas por la boca de los impíos será trastornada, hermanos. Este versículo, hermanos, da la razón de la alegría en las dos ocasiones que hace mención Proverbios capítulo 11, versículo 10 y versículo 11, hermanos.
que acabamos de mencionar. ¿Sí? Y vamos a compararlo también con otro versículo, hermanos. Proverbios 14:34. Fíjense también lo que dice ahí. Más dale una vuelta más adelante. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta. ¿De qué, hermanos? De las naciones. Fíjense lo que está diciendo. Por la bendición de los rectos, hermanos, es decir, sus actos justos, consejos, oraciones tristes. Por la boca de los impíos, su lenguaje impío y sus malos consejos arruinan una ciudad. Pero aquellos, y recalco, aquellos justos, hermanos, es de bendición para esa ciudad. Y digo, ¿cómo nos estamos nosotros, personalmente nosotros, hermanos? ¿Cómo nosotros nos estamos verdaderamente identificando? ¿Sí? Proverbios capítulo 29, versículo 8. ¿Qué dice? Proverbios capítulo 29, verso 8. Los hombres encarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. ¿Qué nos está enseñando, hermanos? ¿Cómo es aquellas personas? Los hombres escarnecedores. ¿Cómo son esas personas escarnecedoras, hermanos? ¿Cómo son esas personas escarnecedoras? Burlones, Pleitistas, burlonas, matones. ¿Cómo más? Carteles, ¿sí? dice que Y- muchachos, dice, son iracundos, enojones, arrogantes, avivan las llamas del pleito que atrapan a una ciudad como si estuviera rodeada de llamas. Son pleitistas, realmente. ¿Sí? Sí. Les gusta. Y si les gusta, hermanos, ¿qué va a hacer con la ciudad? Las va a poner con los pies boca arriba, hermanos. Ese tipo de personas. Pero aquellos justos, ¿qué dice? ¿Son de qué? Los sabios apartan la ira. Los sabios apartan la ira. En otras palabras, hermanos, son bendición para la ciudad. Aquellas personas sabias. Mira, me recuerdo lo que pasó ahorita ahí hace poquito en Acapulco. O sea, es una catástrofe natural, el huracán 5 que pues destruyó la parte de la ciudad. Y eso es una catástrofe, podría llamarse una calamidad, donde se perdió muchas propiedades, tanto de los dueños de zonas hoteleras como de las personas que ahí viven, que pues no son dueños de hoteles, o sea, viven al día. Y lo triste es que como la ciudad, en vez de protegerse, los que son malitos, impíos, por llamarlos así, hicieron fiesta, saqueando las tiendas, que decía alguien, corriendo a robar las televisiones, a robar los aparatos eléctricos. Y dices tú, ¿cómo? O sea, estás viendo que la ciudad está en duelo y en catástrofe. ¿Y por qué haces eso? Y se reía, ¿verdad? Que estaba ahí sacando el video, porque dice, pero ¿por qué te estás robando las televisiones? O sea, y luego dice uno, ¿qué? Pues para tenerla en la casa, nomás es prestada, y se empieza a reír. Y luego dice, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos comida. O sea, ¿por qué esa necesidad del hombre de ser ventajoso y pues hacer lo que estaban haciendo? Entonces, ahí, ¿qué es lo que se demuestra? Pues es doloroso, ¿no? Sí. ¿Por qué razón? Pues porque estás en una situación en la que te estás peleando por tener algo material cuando no tienes ni comida.
en vez de buscar otra forma de hacer las cosas, ya siempre la ley de la ventaja. No hace limpio, busca aprovecharse de eso. Como ellos que andaban robando y otros acá ayudando, ¿verdad? En la seguridad, Sí. unos ayudando y otros robando. Y así sucede, hermanos. Y este es el tipo de personas que la palabra de Dios nos está mencionando aquí. ¿Sí? Ahora dice, hermanos, el versículo 12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, dice ahí, que calla, hermanos. ¿Sí? Que calla. 11:12. Dice, hermanos, el que carece de sabiduría menosprecia a su prójimo. Usa palabras de ¿qué? ¿Qué tipo de palabra está usando aquí, hermanos? ¿Sabias o malas? Dice que el hombre prudente calla, ¿no? ¿Ok? Pero la primera parte, hermanos, ¿qué dice? El que carece de entendimiento menosprecia su prójimo. ¿Qué es menospreciar, hermanos? No quererle valor. Quitarle valor, no quererlo. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Que habla mal. Que habla mal, hermanos. En otras palabras, hermanos, está usando palabras de desprecio, hermanos. Por ejemplo, yo puedo decir, no, hombre, ¿saben qué? Este hermano me cae bien gordo. Ya no lo tolero, ya no lo aguanto. ¿Qué estoy haciendo yo, hermanos? Lo estoy despreciando al hermano. Pero en cambio puedo decir, ¿sabes qué? ¿Cómo me cae tan bien mi hermana Faye y mi hermana Frances, mi hermana Delma? Un hombre de maravilla. ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo ahí, hermanos? Hablando bien. Pero si yo estoy diciendo, no, hombre, me cae bien gordo, lo estoy menospreciando, hermanos. Estoy usando palabras de desprecio. ¿Hacia quién? Hacia mi prójimo. Y si yo estoy usando este tipo de palabras, ¿qué cree? ¿Es pecado o no es pecado? Sí, es pecado. Hermanos, menospreciar a alguien es pecado, hermanos. Porque la misma palabra de Dios nos enseña que debemos de ¿qué? Amarnos los unos a los otros. Y no menospreciar a nadie. Dice aquí MacArthur que el chisme y la calumnia destruye con palabras. ¿Sí? En contraste con el silencio de los sabios. Sí. En otras palabras, hermanos, se burla de la persona. Se burla, hermanos, de sus conciudadanos. ¿Sí? Y la siguiente parte, hermanos, indica que el lenguaje despectivo está destinado principalmente ¿a qué? A menospreciar la primera parte. El hombre, hermanos, está destinado simplemente para despreciar. Pero dice la segunda parte, hermanos, mas el hombre prudente calla. En otras palabras, esta otra persona, hermanos, guarda la paz, guarda cordura. ¿Sí? Un hombre inteligente, hermanos, tarda en condenar, toma en cuenta las dificultades de los demás, tiene razonamiento. Lo contrario que es una persona que es menospreciada a los demás. ¿Sí quedó claro esto, hermanos? Sí lo entienden. Son palabras difíciles, hermanos. Son palabras fuertes que Salomón nos está diciendo. Hermanos, todo esto viene desde la antigüedad. Y hoy en nuestros tiempos, hermanos, no hay excepción. Surge dentro de aquí en nuestra era. ¿Sí? ¿Sí? Y voy a tomar el ejemplo de mi niña, hermano. Hace unos días atrás lo estaban bullying. Lo estaban menospreciando, hermanos, por su color.
¿Se fija hasta dónde estamos llegando hoy en nuestros tiempos, hermanos? Menospreciando a otros. No nomás era Y no solamente, hermanos, no solamente están en la escuela. Hermanos, también se ve dentro del hogar. Dentro de la iglesia, hermanos. Tú eres hispano, yo soy americano, tú eres moreno, yo soy güero y tengo ojos de colores. Sí. Oye, hermano, pero así desde chicos. Mira, cuando yo trabajaba en la casa, Sí. pasaba esta niña por ahí. Y en su clase había otros chamaquitos. Y uno de ellos estaba poquito sin escribir. Entonces le dijo a alguien a la muchachita, mira este muchachito, ay, como que he likes you, te quiere. No, Sí. decía, no, es una grande, no, está muy flecky. No, Sí. está muy flecky. Sí. Hermanos, ¿se fija, hermanos? Chamaquita. Sí. Y muchas veces, hermanos, lo escuchan ¿dónde? En la casa, hermanos. Pero el mismo papá de la vez Sí. En la TV también. Sí. En todas partes se ha visto, hermanos. Dentro de la iglesia del Señor ha habido también mucho racismo, hermanos. también donde me estaban diciendo a mí hasta que yo mismo era adoptado y empecé a Sí. dudar sobre mí mismo. Sí. Cosas, hermanos, que están ocurriendo. Pero son personas que dice aquí la escritura, hermanos, impías. Mismo José lo vivió con sus hermanos. En otras palabras, hermanos, son personas hipócritas. Y digo que mismo José Sí. lo vivió con sus hermanos. José lo vivió con sus hermanos, hermanos. Hasta fue vendido. Abel con Caín también fue su hermano. Y solo porque fue valorado más el sacrificio de quién, hermanos. La ofrenda de Abel que le caí. Desde ahí empezó. Y ahí empezó el primer ¿qué, hermanos? Asesinato, hermanos. Cuando fue engañado, Sí. bueno, pues el mismo Jacob con su papá. O sea, hicieron cosas que no debieron de haber hecho, o se vistieron de impiedad. Esaú y luego con el papá. O sea, hay muchos ejemplos en la Biblia donde podemos ver que la impiedad es parte de, ¿verdad? Que no hay prudencia, que no hay entendimiento, Sí. que no hay sabiduría. Ujú. Sí. Así es, hermanos. Proverbios 14:21 y Proverbios 10:19, hermanos. Proverbios 14:21 y Proverbios 10:19. 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Fíjense lo que está diciendo, hermanos. Dice la escritura, peca el que menosprecia. Entonces, si nosotros menospreciamos a alguien, ¿estamos pecando, sí o no? Y no lo digo yo, hermano, lo está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios a través de Salomón. Dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Pero fíjense lo hermoso que dice, hermanos. Mas el que tiene misericordia. ¿Quién tiene misericordia? ¿O quién tuvo misericordia de usted y de mí, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de usted y de mí. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia, ¿por qué nosotros no podemos ser misericordiosos? Mira que ese pasaje en el 20 habla a qué se refiere, porque así somos los seres humanos. Sí. Dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Sí. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Así es. Y fíjense, hermano, lo hermoso que es. Porque dice que esa persona que tiene misericordia por su prójimo, dice la escritura, hermano, que es bienaventurado. La palabra bienaventurado viene de la palabra griega makarios, que quiere decir dichoso, doblemente feliz, doblemente bendecido, hermanos. ¿Sí? Somos bendecidos, usted y yo somos bendecidos siempre y cuando usted y yo estamos actuando con misericordia. ¿Qué dice Proverbios 10, hermanos?
Proverbios capítulo 10, versículo 19. Y algunas palabras no falta pecado, aunque el que refrena sus labios es prudente. Que fíjese, entonces, aquella persona que tiene muchas palabras, que tiene mucha labia para hablar, en otras palabras, hermanos, ¿sí? Pero no falta pecado. No sabe entonces, hermanos, qué cosa. Cómo poder controlar su boca. No sabe cómo controlar su lengua. ¿Y qué estamos hablando en Santiago, hermanos? ¿Se acuerda? Está bien tremenda la lengua. Sí, que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos, porque con ellas bendecimos o con ella ¿qué? Maldecimos. Dice que es como un fueguito que puede Sí. tener un bosque. Así es. Entonces dice, hermanos, dice este pasaje bíblico, mas el que refrena sus labios. Entonces vamos a hacer como los caballos, hermanos. ¿Sí? Un caballo, hermanos, que no tiene un freno, ¿qué hace? Se desboca, hermanos. No tiene para dónde parar o para dónde ir. Te empieza a morder, etcétera. Entonces nosotros debemos, hermanos, ¿qué cosa? Ponernos ese freno. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Para ser astutos. Para poder nosotros, hermanos, ¿qué cosa dice ahí? Ser sabios. Más bien que más que astucia, ser sabio, ¿verdad? Ser sabios. Ser sabios, hermanos. Y no ser, y voy a usar la palabra, hipócritas. Porque así lo describe Salomón, hermanos. El que tiene ese freno, hermanos, va a saber prudentemente cómo poder frenar o decir aquellas palabras. Y va a buscar la forma, hermanos, ¿para qué? Para en vez de ser impío, va a buscar las palabras adecuadas y necesarias para hacer bendición para esa persona. En mi familia se usa una frase que dice, bueno, colócate un filtro para que sepas qué decir y qué no decir. Uh-huh. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, la persona que menosprecia, lo vamos a poner como un discurso en charola de plata, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás es el que le está poniendo todo eso. Y al otro, al que dice, al que guarda silencio, al que calla, al que es prudente, ¿verdad? Ahí lo vamos a poner como en una charola de oro, hermanos. Porque nuestro Dios le está poniendo las palabras adecuadas. En otras palabras. Dice que es medicina, ¿verdad? Sí. Los labios del sabio. Sí. No, las palabras del sabio, o lo que sale de su boca, Sí. es medicina. Sí. Y por último, hermanos, para concluir, versículo 13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo, hermanos. Sí. La palabra implica, hermanos, alguien que habla sobre charlas, chismes y calumnias. Y lo podemos ver también en Proverbios 19, 16, también lo habla de eso. ¿Sí? 19, 16 dice, hermanos, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, ¿qué dice? Morirá. Proverbios 19, versículo 16. ¿Sí? El hombre de doble lengua, hermanos. ¿Se acuerda quién es? ¿Qué tipo de persona es la persona de doble lengua, hermanos? Que habla mal. Como si una persona está hablando bien de esa persona, y se quita a esa persona y luego le habla mal de la persona. Sí. Haga de cuenta, hermanos, está aquí ahorita, viene y alaba a Dios y le da gracias a Dios, pero con esa misma lengua va y habla cosas que no son afuera. Doble lengua. Como se dice, como dicen hermanos, o como en vez se la ponen, como la serpiente, ¿ya ve?
Tiene su lengua, pero está partida por la mitad. ¿Verdad? Dice que es doble lengua. ¿Sí? ¿Sí? Dice aquí, hermanos, claramente. Así es aquel tipo de persona. ¿Sí? Que implica charlas, chismes y habla calumnias. ¿Sí? El hombre de doble lengua, hermanos. Para tal hombre, hermanos, es seguro no confiar en nada. Y si usted sabe confiar en alguien, hermanos, y sabe cómo es esa persona, ¿qué cree? No confíe en esa persona. It's not trustful. Sí. Él va a revelar, hermanos, los secretos. Aunque sea lo más sagrado o le haya contado a usted aquel secreto que más íntimo que usted pueda tener. Tarde o temprano aquella persona lo va a divulgar, lo va a decir. ¿Sí? Y Proverbios 20:19, ¿qué dice ahí, hermanos? Proverbios 20:19. El que anda en chisme descubre el secreto, no te entremetas, pues con él suelto de lengua. ¿Cómo dice aquí, hermanos? ¿Cómo es esta persona? El que anda en chismes, ¿qué va a hacer, hermanos? Descubre el secreto, pero tiene la lengua suelta. No sabe cómo controlar. Es en otras palabras, anda como aquellos caballos, hermanos, que no tienen rienda, que andan solos, que no tienen un freno para frenarles, hermanos. Así es este tipo de persona. ¿Sí? Hermano, yo creo que hoy en día es muy duro proteger a alguien. Sí. Mire, lo voy a decir porque no somos uno. Cuando yo apenas sí me pasó. Le dijo una hermana, cuídese mucho de otra. Cuídese mucho de ella, le gusta mucho platicar con el predicador de todo. apenas entré ya Le habían dicho. estaban los chismes. Sí. Así es lo que dice, hermanos, aquí la palabra de nuestro Dios. El que anda en chisme descubre el secreto, no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. No se metan ni aún con esas personas, porque tarde o temprano va a divulgar aquel secreto, hermanos. Ahora, fíjense lo que dice, hermanos. La segunda parte de Proverbios 11:13. El que es de espíritu fiel, hermanos. El que es de espíritu fiel. Mas el de espíritu fiel lo guardará todo, hermanos. Un hombre, ¿qué tipo de persona va a ser este, hermanos? Va a ser una persona firme. Va a ser una persona de absoluta confianza, hermanos. Y no va a ser una persona o un intruso. ¿Por qué? Porque él va a retener lo que se está comprometiendo con él, hermanos. Él sabe guardar el secreto. Proverbios 27:16. Proverbios 27:16 dice, hermanos, pretender conocerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Fíjense lo que está diciendo. ¿Sí? Fíjense lo que dice, hermanos. Quien descubre secretos esconde su crédito y nunca encontrará amigos en su mente. En otras palabras, hermanos. El que es fiel en espíritu, como lo dice en Proverbios 20:27, donde ver a esa persona verdaderamente puede confiar. It will be, en inglés dirían, it will be trustworthy. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta aquí, hermanos? Cuando anda una gente de chismoso diciendo que aquí, que allá y que allá, no lo repitas. Exacto. Sí. Porque a lo mejor son mentiras. Sí. Hubo una ocasión, hermanos, que hace muchos años, que empezaron a hablar mal de mí.
Y era un anciano de esa misma congregación. Vino y habló conmigo y me dice, Jorge, el predicador que tenemos ha estado divulgando y hablando mal de ti. Le digo, achis, si muy apenas topamos o hablamos. Le digo, me dice, pues sí, está hablando mal de ti. Y no es la primera vez, ya van muchas veces que está hablando mal de ti. Y en una ocasión, hermanos, yo me lo topé al hermano y le pregunté, hermano, quiero hablar con usted a solas, personalmente. Y sí, se acerca, hermanos, y me dice, digo, ¿qué es lo que yo le he hecho a usted para que usted esté hablando mal de mí? Y todo lo que me dijeron, hermanos, se retractó la persona. Yo lo que hice fue pintar mi rayo, hermanos. ¿Cómo quiso decir que se retractó? Se hizo para atrás. El que dijo que El que estaba hablando mal de mí, que era el predicador, cuando yo hablé con él, él se hizo para atrás de todo. No estaba diciendo Sí. nada mal de usted. Y el que me lo contó fue un anciano de él. dice, ni puede creerle. Y pues yo conocía a este otro hermano de muchos años, incluso era de la congregación donde estaba mi abuelita en su tiempo, ¿verdad? Y da tristeza, hermanos, da tristeza. ¿Por qué? Porque este tipo de personas siempre van a estar en problemas. Y lamentablemente, hermanos, esta persona, por lo que he visto, ya ni siquiera está predicando la palabra de Dios. Y sí he visto que se había metido en muchos problemas también. Es lo que mencioné ahorita, Y es- que decías Sí. en el mundo, en el afuera, en la iglesia, pues siguen Sí. arriba. Y En todas partes. qué triste que aquí, pero pues ya está dicho, que muchos serán amadores de sí mismos y no perdonarán el rebaño. Andan Sí. vestidos como Ovejas. pero realmente Son lobos rapaces. Sí. Y ahorita estaba tratando de encontrar un pasaje, me acuerdo que una ocasión, hablando con la hermana Brenda, de visitarle, digo, a mí me gusta visitar, pero no me gusta estar todo el tiempo metido en las casas de los demás. Si por ejemplo yo veo a la hermana Francis sentadita afuera, pues voy y le doy una vuelta ya cada año y que estoy, pero no me gusta estar metida en las casas de la gente, porque te enteras de cosas que no te tienes por qué enterar, que son problemas de ellos familia. En cambio, cuando, por ejemplo, si ella dice, bueno, yo le voy a hablar, hermana, para contarle, porque necesito desahogarme, es distinto, porque ella me está buscando para hablar o para orar. Pero que ande yo de curiosita ahí, ay, hermano, que voy con la hermana Francis ahorita a ver qué hay, ahora voy con la otra hermana. Eso no es algo que Dios me agrada. Y es lo que nos está enseñando aquí, ¿verdad? El ser sabio, pues vas a pintar una rayita, y el que es hipócrita pues va a andar tratando de, ay, déjame ver con la hermana Francis, pues nomás para ver ¿Qué saca? qué chisme hay o qué problema tiene. Sí. Y sin embargo hay personas que son así, que no se dan cuenta que creyendo servir a Dios están realmente siendo instrumento Te tropiezo. de plata de Satanás. O sea, te estás poniendo todo en cerota de plata, y tú te estás dejando llevar por cosas que a Dios no le agradan. Cuida tu casa, déjame. Así es. Ahí tú vas a invertir. Así es. Entonces, ¿quedó claro todo, hermanos? ¿Dudas que tengan? Me mandan de chismos. Bueno, ¿hay alguien que quiera pedir las oraciones, hermanos, antes de ser despedidos? Hermana. Para mí, mis hijos, Chori, Sara, Windy, y para mi mamá, que está en el hospital ahorita cada día. Le están dando vena para Alex. Sí. La familia. Ujú. Y le doy gracias a Dios por todo y le pido perdón y estoy tratando de ser lo mejor que puedo. Amén. Sé que soy humana y batallo. Y Satanás no se quiere retirar. Sí. Dice la escritura, hermanos, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es lo que tenemos que hacer, someternos a nuestro Dios. Pablo. Papi, Coque, cuando vayamos al avión. Ok. Coque. Por favor, para que se
porte bien en la escuela. ¿Alguien más, hermanos? Pili, por tus abuelos. Claro que sí. Hermana Francis. Por toda la iglesia, pero primeramente le doy gracias al Señor que es bueno con nosotros. Amén. Todos los que están fuera, necesito los cuide con los viandantes, los que van a salir, y que nos vaya muy bien en la campaña, que vengan muchos. Sí. Por mi hijo, toda mi familia, el hermano Pedro, la hermana Pili, el hermano Jesús, Ujú. la hermana María Lanza, que no se siente bien, Sí. Ana y Juanita. Juanita, todos los enfermos. Claro que sí, hermano. Por mí, por toda mi familia. Por nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Elba, por nuestra hermana Alicia, ¿verdad? Por la salud de ambos también, ¿verdad? Hermana. ¿Sí? Por mis hermanas del momento y mis hijos, mis nietos, todos. Nada. Claro que sí. Pido por la salud de una tía, hermanos. Anoche nos enteramos que la tuvieron que llevar de emergencia al hospital, ¿verdad? Y ahora en la mediodía la tuvieron que operar, ¿verdad? Tenía piedras en la vesícula, la gallbladder stones, traía y gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que todo salió bien y su familia manda decir gracias, ¿verdad? Entonces, como quiera vamos a seguir orando por su pronta recuperación, ¿no? ¿Y le quitan las gallbladder? Sí. Sí, con cualquiera. Es lo que hicieron conmigo, me tuvieron que volar para la Odessa. Sí. No me podía ni doblar para arriba. Sí. Y le hablé a Sera, Sera, llévame a la ya no me puedo doblar para arriba. Estaba como hecha gancho. Sí. Y es lo que te digo. Sí, así es. Bueno. La señora Rosita ha pedido las oraciones por su nietecito Joshua, es un pequeñito de 2 años, que lo notó ella que estaba muy débil, triste y malito, y lo llevaron a checar y está al borde de la anemia. Ayer el niño se lo trajeron, ahorita ella está aquí en First Hudson, cuidando su nieta, y también le trajeron al pequeñito, dice ella, pues que Dios le dé la sabiduría para pues darle comidita, ¿verdad? Y darle los cuidados para poder ayudar al pequeñito. Vamos a estar orando por ello también. Y también las oraciones por nuestra hermana Olga Baeza y por su familia. Dios conoce la necesidad que ellos están pasando y pues seguir orando nada más por ellos. Los abuelitos de Pili, La mamá de nuestra hermana Phil. que pues estaban operándose y la abuelita, no sé si lo operaron, Pili, a tu abuelito ahorita. No. La mamá de nuestra hermana Phil está muy, muy delicada, hermanos. Le van a hacer unos estudios para tratar de operarla. Entonces vamos a ponerla en las manos de nuestro Dios. Yo sigo pidiendo por la señora Berta Dávila que siga malita ahí en Vallehermoso con ese tumor en su cabeza. Y también por los hermanos que van a viajar. Sí. Ellos traigan comida del hermano de Luján, o sea, con quien venga, Sí. y también a nuestra hermana Esmeralda Longoria, Uh-huh. a su mamá, la hermana María, y a su pequeña Yasmin. Sí. Ellos van a volar, hermanos, desde Las Vegas, Nevada, hasta Midland. So, nosotros vamos a ir por ellos el viernes por la noche llega. Y hay hermanos que quisieran hospedarse, entonces no sé si alguien tenga algún lugar en su casa Sí. para hospedar a Algunos. algunas personas. Y nosotros un día se vamos a tener a la hermana Esmeralda, a su mamá y Su hija. a la niña Yasmin. Uh-huh. Bueno. So, ella llega hasta el viernes. Ella llega el viernes a las 10 de la noche. James llega ahí. James llega temprano el viernes, pero él se va directo al hotel, hermano. Pues bueno. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Nuestro Padre eterno, gracias le damos por esta oportunidad que nos brindó. Gracias por su palabra, Señor, que cada día nos enseña para cómo poder dirigir nuestras vidas. Permítanos, Padre, ser de aquellas personas prudentes que puedan
ver las cosas diferente, como aquellas impías, Señor, y que si hay algo que nos está impidiendo poder ser estas personas sabias, le pedimos, Señor, que usted nos dé esta sabiduría de lo alto, como usted lo puede dar, Señor. Y que si hay personas que tratan de destruirnos, de hablar mal de nosotros, Padre, o divulgar cosas que no son, Señor, que usted ponga los medios para que ellos puedan parar todo aquello, Señor, y que también un día puedan venir al conocimiento de tu verdad, Señor. Llévenos a nuestros hogares y permítanos, Señor, poder regresar la próxima ocasión. En Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.